El día de hoy vamos a tocar otra vez este tema de la santidad de Dios. Hace algunos años lo tocamos. Luego, cuando voy a tocar yo un tema de los que ya toqué antes, me pregunto, ¿pero voy a decir exactamente lo mismo? No, tengo que decir cosas nuevas. Pero lo importante no es lo nuevo que uno pueda decir. Lo importante es que Dios explote su palabra, que Dios hable por medio de su palabra. Ustedes saben que a veces está uno leyendo un texto que había uno leído ya muchas veces, pero de repente, ¡pum!, encontramos en el texto algo que antes nunca habíamos encontrado. O sea que en ese momento Dios nos habló como antes no nos había hablado. Y lo mismo pasa con una predicación. Aunque sea la misma, puede hablarnos hoy de una manera que no nos habló antes. Vamos a ver en Levítico, perdón. En el capítulo 10. Vamos a leer lo que pasó con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, los primeros versículos de Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Estos hijos de Aarón habían sido ordenados, eran sacerdotes. O sea, no eran advenedizos, no eran personas que estuvieran ahí ocupando un lugar que no les correspondía. Ellos estaban en su lugar, pero aquí cometieron un error primero porque los dos se metieron a quemar el incienso. El que debía de quemar el incienso era nada más uno, pero aquí se metieron los dos. Dicen algunos comentaristas que posiblemente, como estaban de fiesta, se habían tomado un poco de vino y se les pasó, estaban muy contentos y estarían platicando, pues vamos a quemar el incienso, pues órale. Se animaron el uno al otro, pero cometieron ese error, que no debieron entrar los dos. Ese fue un error. Y otro, que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El fuego para el incienso que ellos tenían que haber quemado tenía que ser tomado del altar de bronce. Y dicen los comentaristas que tal vez lo tomaron de otro lugar, de un lugar donde había un fuego común. Entonces, como Dios no dio esas órdenes, Dios se enojó con ellos y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Pero en el original hebreo no dice que los quemó. En el original hebreo dice los devoró. Tal vez no se quemaron literalmente, porque en el versículo 5 dice, y ellos se acercaron, los primos de Nadab y Abiú, y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento y ya estaban muertos. Pero si los sacaron con sus túnicas, quiere decir que sus túnicas no se quemaron. Entonces, si no se quemaron sus túnicas, pues no se quemarían ellos. ¿Quién sabe cómo estuvo eso? Lo importante es que ellos murieron por su temeridad. La palabra temeridad es algo parecido a una osadía, un atrevimiento. Sabían que no tenían que haber hecho eso, pero lo hicieron. Y Dios se enojó con ellos y los mató. Les acabo de decir que Dios nos habla a través de su palabra. Yo oraba en estos días y le decía a Dios que bendijera su palabra. Yo supongo que la mayoría de ustedes cuando vienen aquí hacen lo mismo, que le piden a Dios que bendiga su palabra. Lo que salva no es la palabra del predicador. Lo que salva en sí no es la predicación. Es Dios el que salva.
Y si Él no salva, todo es en vano. Una persona puede estar escuchando predicaciones por años sin que sea salva. Entonces, vean, Dios no explotó su palabra en esa persona. Así como estos fueron quemados, tal vez algunos sientan la iluminación tan intensa que sienten como que se queman. La palabra de Dios, cuando es aplicada a la conciencia, nos hace sentir mal. Eso les decía yo a los hermanos de San Mateo Atenco hoy. A través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestra pareja, a través de una necesidad, una enfermedad, etc., Dios nos muestra nuestro pecado. Siempre es así. Siempre quiere Dios eso. Dios nunca anda buscando en nosotros algo bueno, algo positivo, para mostrárnoslo, para que podamos progresar espiritualmente. No. Nadie progresa espiritualmente así. Progresamos espiritualmente sintiéndonos mal. Y Dios hace que nos sintamos mal. Nadab y Abiú, obviamente no se sintieron mal en ese momento y por eso hicieron lo que no deberían de haber hecho. Cuando ustedes vengan, pídanle a Dios que los ilumine a ustedes para que la palabra les ayude a ustedes y que me ilumine a mí, pues para que la palabra me ayude también a mí. Comparen lo que les estoy diciendo con lo que dice el Salmo 68. Salmo 68. Y vean el versículo 11. Dice, el Señor daba palabra. Y después dice, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. O sea que llevaban el mensaje a otras personas. Y había una grande multitud de los que evangelizaban. De los que les hablaban a los demás del poder, de la grandeza de Dios. Pero ¿por qué esta multitud hacía esto? No eran pocos, dice grande multitud. ¿Por qué? Porque el Señor daba palabra. Vean, si el Señor da palabra, habrá gente que evangelice. O sea, no solamente habrá gente salva, habrá gente que evangelice. El asunto es que Dios dé su palabra. La palabra del predicador, pues ¿eso qué? Lo que importa es que Dios nos hable. Si Dios nos habla, Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestros labios, pero si Dios bendice su palabra como lo que es su palabra, sucederán grandes cosas. Y si no la bendice, pues de nada sirve todo. Todo lo que hagamos terminará en nada. El poder es de Dios, no es del predicador. Y vean, en el mismo contexto que está diciendo el rey David estas palabras, vean lo que dice en el versículo 33, 68-33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Vean, no es la voz del predicador, la poderosa voz es la de Dios. Y es así, cuando Dios da su voz, que somos fortalecidos, que somos santificados. Vean lo que dice el 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Esto tenemos que entenderlo como en sentido espiritual. Si Dios da su palabra, seremos fortalecidos espiritualmente. Hay veces que caemos en la rutina, en la monotonía. Leer todos los días, orar todos los días, venir al culto todos los domingos, todos los miércoles. Y yo les hablaba hace 8 días del texto donde Dios dice, de mí te cansaste, oh Israel. O sea, podemos llegar a sentirnos cansados de esa rutina.
Entonces necesitamos ser reanimados. ¿Y cómo lo seremos? Pues con el poder de Dios. El poder de Dios nos capacita no solamente para orar, sino para perseverar en orar, para no desanimarnos, para nunca bajar la guardia. Siempre estamos en peligro. En una ocasión, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, predica la palabra. Pero vean, no le dijo predica. No, le dijo, predica la palabra. Porque pues predicadores sabemos muchos. En este momento, ¿cuántos predicadores están predicando en todo México y en todo el mundo? El asunto es que se predique la palabra. Que Dios envíe su palabra. La simple lectura de su palabra puede ablandar el corazón más duro. La palabra de Dios es como el martillo que quiebra, que quebranta la roca, que la rompe. La palabra y la palabra y la palabra. Por eso decía Dios en el Antiguo Testamento, háblales a tus hijos la palabra. Porque cuando nuestros hijos escuchan la palabra hace lo que nosotros no podemos hacer. No son los regaños, no son las amenazas, es la palabra. Háblales la palabra. Si a Dios le place bendecir su palabra. Sí, porque el hecho de que les hablemos a nuestros hijos la palabra tampoco garantiza que van a ser salvos. Pero si van a ser salvos, serán por la palabra. ¿Se acuerdan que en una ocasión yo les comentaba que cuando se ponía a leer sus sermones de Jonathan Edwards, a la luz de una vela, estaba leyendo? A mí no me gusta eso, estar leyendo lo que estoy diciendo, porque como que me distrae, me atrapa y como que pierdo la relación de lo que estoy leyendo con los que me están escuchando. ¿Me entienden? No me parece correcto estar leyendo lo que está uno predicando. Pero Jonathan Edwards leía y al estar leyendo la gente estaba llorando. ¿Pero cómo es eso? La gente no estaba picando cebolla en ese momento, estaba escuchando la lectura. ¿Sí? No cabe duda que es el poder de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Esto que estamos leyendo de Nadab y Abiú ocurrió 1450 años antes de Cristo. Pero es tan relevante hoy como lo fue en aquel tiempo. Lo que acabamos de leer parece dar a entender que Dios es muy duro o hasta cruel, podríamos pensar. Pero estos jóvenes, vean, hicieron algo que sabían que no tenían que hacer. Lo que hicieron fue falta de respeto, falta de reverencia, fue desobediencia, rebeldía en un sentido. Ellos conocían las indicaciones, porque los sacerdotes recibían indicaciones cuando eran ordenados, qué es lo que se tenía que hacer y qué no. ¿Cómo se sentiría Aarón, su padre, al ver ahí a sus hijos muertos? Pudo haberle dicho a Dios, Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué me pagas así? Si tú me escogiste a mí y los escogiste a ellos para ser sacerdotes, ¿por qué les quitaste la vida? ¿Por qué no les diste otra oportunidad? Les hubieras dicho, está mal lo que están haciendo, muchachos. No, ¡bum! Cayeron fulminados ahí. Algunos comentaristas llegaron a pensar que textos como estos hacían quedar mal a Dios, que lo hacían quedar como un Dios muy cruel. Entonces trataban de cambiar las cosas para que no dijeran lo que dicen. Por ejemplo, dicen que Nadab y Abiú murieron porque de repente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal y del miedo que les dio, ¡pum!, les dio un infarto y se murieron. Pero eso no puede ser, porque dice aquí que salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Entonces el que los mató fue Dios, nada de infarto. Aarón se debe haber sentido muy mal. Y tal vez tuvo la tentación de renegar o de quejarse o de decir algo. Pero vean lo que le dice en el versículo 3, Moisés. Ya después de que mueren Nadab y Abiú, entonces, ya después de muertos los muchachos,
Dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vean lo que le está diciendo Moisés. Ellos conocían las indicaciones, las instrucciones. Ellos, como sacerdotes que eran, tenían que santificar a Dios. ¿Cómo santificamos a Dios? Viviendo una vida santa. Le damos a entender a los demás que Dios es santo cuando nosotros vivimos una vida santa. Y los sacerdotes tenían más responsabilidad, porque conocían más las escrituras y porque estaban comprometidos y dedicados. Es lo que pasa con los pastores. Los pastores tenemos más responsabilidad que la gente porque tenemos más tiempo para leer, más tiempo para orar. Tenemos más conocimientos, se supone. Entonces, Dios nos va a llamar a cuentas más a nosotros. Hay creyentes que tal vez entre semana tienen poco tiempo para leer, poco tiempo para orar. Bueno, pues Dios comprende cómo son las cosas, ¿no? Si tienes mucha familia que mantener y muchos hijos que cuidar, bueno, pues Dios te comprenderá, no puedes hacer una oración muy larga, porque pues tus hijos necesitan de tu atención. Pero estos hombres no santificaron a Dios, hicieron quedar mal a Dios. Dios le dice por medio de Moisés a Aarón: en mis allegados me santificaré. ¿Quiénes son los allegados? Los que se acercan a Dios, los que tienen privilegios como los que predicamos. Entonces la gente tiene que ver en nosotros que reflejamos la santidad de Dios, pero obviamente esto no se aplica solamente a los sacerdotes, a los pastores. Esto se aplica a todo el pueblo de Dios. Todos los cristianos debiéramos reflejar la santidad de Dios, la imagen de Dios. Dios quiere ser reconocido como santo. Dios no es cómplice de pecadores, por eso los fulminó a estos muchachos. No es cómplice de pecados ni tampoco de pecadores. Muchas personas creen en el fondo que Dios no es santo. Bueno, primero que no existe. Pero si existe, no creen que sea santo. Muchos creen que Dios comete errores, que las injusticias que ocurren en el mundo son porque Dios tiene la culpa. Si Dios todo lo puede, si Dios todo lo ve, si Dios todo lo sabe, ¿por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite que haya hambres? ¿Por qué permite que haya crímenes, impunidad, etcétera? Entonces dicen, si Dios existe, debe ser un Dios malo, un Dios cruel. Pero Dios quiere ser reconocido como santo. Entonces, si nosotros que decimos ser cristianos somos desobedientes, no hacemos la voluntad de Dios, entonces damos a entenderles a los demás que Dios no es santo. Si tú creyeras que Dios es santo, pues tú vivirías apartado del pecado. Pero como no vives apartado del pecado, entonces no te atrevas a pensar que Dios es santo. Seríamos malos representantes. Si nosotros queremos que los que nos rodean sepan que Dios es santo, pues deben ver la santidad de Dios reflejada en nosotros. La santidad es un atributo comunicable. Deben ver los demás que nos apartamos del pecado. Eso significa ser santo, apartado del pecado. Ser santo no es, como dice la Iglesia Católica, que un santo hace milagros. Nosotros no hacemos ningún milagro, pero si nos apartamos del pecado, somos santos. Acuérdense ustedes que Cristo acusó a los judíos de su tiempo de ser hipócritas. Ustedes hablan de un Dios santo. Supuestamente creen que Dios es santo. Acuérdense que los que transcribían las escrituras, ¿sí?, al idioma de aquel tiempo, cuando tenían que escribir la palabra Jehová, o que veían en el texto la palabra Jehová, no la transcribían así, porque decían que el nombre de Jehová es muy santo. Entonces ellos decían, yo no puedo tomar en mis labios esa palabra tan santa, ni tampoco con mis manos escribirla. Entonces ponían una palabra que era ligeramente inferior según ellos. En lugar de poner la palabra Jehová, ponían la palabra Curios. La palabra Adonai, perdón. La palabra Adonai. La palabra Adonai quiere decir el Señor. Esa palabra Adonai no quiere decir Jehová. Ya después esa palabra
En el griego se tradujo como Curios. Curios y Adonai significan lo mismo, el Señor. Entonces ellos no pronunciaban la palabra Jehová porque decían que era una palabra muy santa. Pero Cristo les dijo, ustedes de labios me honran, supuestamente dicen que soy santo, pero miren. Y por eso mataron a Cristo, porque les decía que eran unos hipócritas. Eso que les dijo Cristo a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí, nosotros podríamos ser culpables de algo parecido. Si somos desobedientes, si somos rebeldes, ¿cómo nos ponemos a evangelizar? Si andas en adulterios, en borracheras, en tranzas, ¿cómo te pones a evangelizar? Si la gente sabe de qué pie cojeas, pues entonces se va a burlar de Dios y se va a burlar de ti en el fondo. Los católicos rezan el Padre Nuestro y dicen en una parte, santificado sea tu nombre. Pero no entienden lo que significa esa frase. ¿Qué significa cuando se le dice a Dios, santificado sea tu nombre? Que tú seas reconocido como santo. Que tu nombre sea tenido como santo. Que sepa la gente, que entienda la gente que tú eres un Dios santo, que odia el pecado y que castiga el pecado. Pero si decimos, santificado sea tu nombre, pero no lo santificamos en nuestras vidas, en nuestras conductas, entonces estamos honrando a Dios de labios como lo hacían aquellos judíos. Entonces, todos los que dicen, santificado sea tu nombre, sin santificarlo en sus corazones, ni saben lo que dicen, ni lo entienden, y están pecando. Su ignorancia no les excusa. Dios quiere que todos sepan que Dios es santo. Si ustedes se preguntan, ¿cómo le van a hablar a un pariente, algún vecino, algún enfermo que van a visitar? Este es un buen tema. Háblenles de la santidad de Dios. Hay mucha tela de dónde cortar. Ustedes pueden apuntar en un papelito unos 5 o 10 versículos que toquen este tema, pues pueden ir versículo por versículo. Dios quiere ser reconocido como santo. Los hombres pueden simplemente por el temor, por entender que Dios es santo, como que como si se apartaran del pecado. Incluso hay un texto en Job que habla acerca de eso, que muchos por el temor del diablo hacen como que se apartan del pecado. No tienen temor de Dios, por el temor del diablo muchos se apartan del pecado. Es increíble. Es lo que pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen temor del diablo. Ellos no le tienen temor a Dios. Pero los testigos de Jehová se apartan de los vicios, de las borracheras. Pero pues lo mismo les diría Cristo, ustedes de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Desde Nadab y Abiú hasta Cristo pasaron 1450 años. Y de Cristo para acá ya pasaron 2000, más de 2000. Entonces tiene casi 3500 años que murieron Nadab y Abiú. Pero después de tantos años Dios sigue siendo santo y sigue requiriendo de nosotros la santidad. Acuérdense que dice el autor de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces los que no se apartan del pecado, que se olviden, nunca van a ver al Señor. Y si lo ven, será para juicio y para condenación. Acercarse a Dios no es poca cosa. Nadab y Abiú debieron haber entendido que era un gran privilegio haber sido nombrados para el sacerdocio, pero menospreciaron eso. Es por lo mismo que dice Santiago en cierta parte, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Los falsos maestros, los que estudiaron en un instituto, los que leen las escrituras a la gente y se las explican, si no aplican a sus vidas lo que están leyendo, recibirán mayor condenación. Mayor condenación que aquellos a los que predicaban. Les va a decir Dios, tú mira, les explicabas a los demás las escrituras y mira lo que hacías. Acercarnos a Dios no es poca cosa, pero nos acercamos a Dios no solamente al ser ordenados,
Nos acercamos a Dios cada vez que oramos. Y si nos disponemos a orar, se supone que queremos apartarnos del pecado. Si tú no quieres apartarte del pecado, ¿para qué oras? Se supone que quieres dejar el pecado. Si no quieres dejar el pecado, yo te aconsejo que mejor ni ores. Y en realidad, pues ni estarías orando. ¿Con qué cara, después de estar orando, vas y haces las cosas que acostumbras a hacer? Dios está esperando que le glorifiquemos ante la gente. Y aunque tú vivas solo, aunque una persona viva sola, digamos que una mujer quedara viuda, que viviera en una casa, que no tuviera ningún hijo, pues si esa mujer peca siendo viuda, esa mujer afectará a todos los que le rodean. El pecado siempre contagia, siempre contamina a todos los que le rodean. Nadie peca en el vacío. Dios espera que le glorifiquemos. Murieron los hijos de Aarón. ¿Y cómo reaccionó él? Vean cómo dice, vean otra vez el 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué podía hacer? Ni modo de pelear con Dios. Si hubiera puesto alguna objeción, hubiera equivalido a pelear con Dios. Dios ordenó que los cuerpos de los muchachos muertos fueran sacados de ahí. Dice el 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Vean, Misael y Elzafán pues eran primos de Nadab y Abiú. Y luego dice el 5. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y vean lo que dice el versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, o sea, hermanos de Nadab y Abiú, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto, señal de duelo, para que no muráis. Vean lo que les está diciendo Dios. Si ustedes guardan luto por sus hermanos que han muerto, ustedes se van a meter en problemas. ¿Pero por qué Dios les dijo eso? Esas son palabras muy duras. Porque si ellos hubieran guardado luto, es como si hubieran dado a entender, Dios cometió un error, Dios está mal. ¿Entienden? No tenían permitido guardar luto. Y luego, no solamente hubieran sido afectados ellos, porque vean lo que dice después, ni se levante la ira sobre toda la congregación, la ira de Dios. Dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Entonces, el pueblo sí podía guardar luto, pero Aarón y sus otros hijos no, porque todos ellos eran sacerdotes. ¿Cómo se habrán sentido Aarón y sus otros hijos? La desobediencia de los líderes hubiera afectado a todos los demás. ¿Por qué? Acuérdense, es la ley de representación. Un presidente comete faltas, toda la nación es afectada. Un padre anda mal, todos sus hijos reciben las consecuencias. Los líderes de una iglesia andan mal, toda la iglesia recibe las consecuencias. Aarón y sus otros hijos podían guardar luto, pero en su corazón, no algo visible que todos pudieran ver que ellos estaban de luto. No fuera que los demás pensaran, que en su corazón pensaran que Dios había cometido algo indebido. La muerte de estos jóvenes fue un juicio de Dios. Fue una advertencia para las generaciones sucesivas. Con el sacerdocio no se juega. Todos los que son llamados por Dios para servirle deben
de representar dignamente a Dios, a un Dios santo. Es lo mismo que pasó con Usa. ¿Se acuerdan ustedes? Vean en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Segundo libro de Samuel. Empezamos en el versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios. Vean, el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios, o sea, ahí estaba Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Abinadab era sacerdote. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. O sea, la sostuvo para evitar que se cayera, porque los bueyes tropezaban. ¿Ven? Habría ahí muchos hoyos, habría piedras, tal vez habría lodo. Yo no lo sé. Entonces, Usa, para impedir que se fuera a caer el arca en la tierra, en el polvo, en el lodo, lo que haya habido, la detuvo. Pero él, como sacerdote que era, él sabía que la ley decía que nadie debía tocar el arca. Y él la tocó. Y dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La palabra temeridad, les dije, es un desafío, es un reto, es un atrevimiento, una osadía. Él sabía que no debía tocar el arca y la tocó. Si se hubiera caído al lodo, se hubiera ensuciado del lodo. Si se hubiera caído en el polvo, se hubiera llenado de polvo. Pero la ley no hablaba ni del lodo ni del polvo. La ley hablaba de que las manos humanas no deberían de tocarla. Porque Dios es tan santo que no permitía eso. Pero vean, no fue ignorancia, fue una temeridad. Así la llama Dios. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto fue igual que lo que acabamos de ver con Nadab y Abiú. Usa tenía que haber sabido que el arca debía ser llevada cuando era bajada de ahí, de donde estuviera. El arca tenía 4 aros, un aro en cada esquina. ¿Sí? Era cuadrada. Entonces, en esos aros se metían unas varas metálicas de madera y 4 personas se encargaban de llevarla. Pero metían las varas. Nadie podía tocar el arca. Pero Usa, pues no tendría ahí cerca ninguna de esas varas, y se atrevió a tocarla, y vean lo que sucedió. Dios le quitó la vida. Dice Jonathan Edwards que el pecado de Usa fue la arrogancia. La palabra Usa, según el hebreo, quiere decir fuerza. Entonces parece ser que él hizo gala de su fuerza, de su confianza en sí mismo, o sea, creía ser fuerte. O sea, los demás sacerdotes no pueden tocar el arca, pero a lo mejor yo sí, pues yo soy de los consentidos. Pero vean, Dios, como no tiene consentidos, le quitó la vida. En el Antiguo Testamento había 25 penas capitales, o sea, 25 penas capitales por diferentes clases de delitos, de pecados. Tenía que morir el hijo contumaz y rebelde, el hijo glotón y borracho, el adúltero, el incestuoso, el que mentía, el que defraudaba, el
el que extorsionaba, el que no guardaba el sábado, el blasfemo también. Los adúlteros, las adúlteras tenían que morir. En el Nuevo Testamento, el único caso que podemos ver de cómo Dios fulmina así a unas personas son en el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan ustedes que murieron y pum, ahí cayeron muertos? Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento vemos 25 casos? Y en el Nuevo Testamento nada más uno. Quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro, pero ahora se volvió muy blando. ¿Se acuerdan que les conté que en Maryland, en Estados Unidos, hace muchos años, un camionero fue detenido por un problema de tránsito? Y cuando lo multaron los policías, maldijo, blasfemó a Dios. Pero Maryland es un estado de los que tenían muchos conocimientos de la palabra de Dios. Y ahí había una ley que le impuso $100 por su problema de tránsito y 30 días de cárcel. Pero por la blasfemia, había una ley que prohibía la blasfemia y por ese pecado lo castigaron con otros $100 y con otros 30 días de cárcel. En total, $200 y 60 días de cárcel. Pero la prensa reaccionó molesta porque dijeron que no deberían de mezclarse las cosas de Dios con las leyes civiles, o sea, lo que es la separación iglesia-estado. Pero aquel camionero debió de haber dado gracias a Dios de que ese delito lo cometió en Maryland y no en Israel, porque si eso lo hubiera cometido en Israel, ahí lo hubieran matado. ¿Sí? Decían los reporteros, dice, pero solo blasfemó a Dios. Pero ¿qué tanto será blasfemar a Dios? ¡Wow! ¿Se acuerdan ustedes que Dios dice que no debemos nombrar el nombre de Dios en vano? Bien, ese es un mandamiento. Decir el nombre de Dios en vano es tan pecado como mentir, como robar. ¿Sí? Los católicos usan el nombre de Dios en vano porque no creen que Dios es santo. Por ejemplo, ven que un carro enfrena y se va patinando el carro. Dice la señora católica, Jesús, María y José. Eso es nombrar el nombre de Dios en vano. Eso no está bien. Si tú vas a mencionar el nombre de Dios, debes hacerlo con un propósito. Dios mío. Nada más por decir Dios mío, no está bien eso. Si tú vas a hablarle a Dios, háblale. Dirígete a Él y dile lo que le tengas que decir, pero no digas esa palabra nada más porque quieres decirla. Eso es blasfemar a Dios. Usar el nombre de Dios en vano es lo mismo que una blasfemia. Y si la blasfemia merecía la muerte, nosotros sabemos que todo pecado merece la muerte. El otro día me decía mi amigo el ateo, dice, pastor, ¿usted qué opina de los pecados veniales? Le digo, ¿tú sabes lo que significa la palabra venial? Y dice, pues algo no muy grande, ¿no? Le digo, mira, la palabra venial quiere decir permitido. No, dice, permitido no. Eso es lo que significa. ¿Se acuerdan que antiguamente se usaba la palabra venia para decir, con su venia? ¿Qué quiere decir con su venia? Con su permiso. Entonces la palabra venial, un pecado venial quiere decir un pecado permitido. No, Dios no permite ningún pecado. Delante de Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. Y me decía este amigo, no, dice, pero es que hay mentiras piadosas. Y una mentira piadosa, pues ese no es un pecado tan grande. Pero ¿habrá mentiras piadosas? ¿Qué quiere decir la palabra piadosa? Una mentira porque amas a Dios. ¿Vas a mentir porque amas a Dios? Si tomas a Dios, no mientas. La mentira también merece la muerte. Lo mismo que el adulterio, lo mismo que el robo. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte, de cualquier tipo de pecado. Veíamos el caso de Adán y Eva, pecaron, no murieron físicamente en ese día. Yo les había dicho que el día que comieran aquel fruto morirían, pero murieron espiritualmente. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente.
No murió físicamente. Pero vean, la muerte espiritual es peor que la muerte física. ¿Sí? Entonces, cuando Adán pecó, no murió físicamente, pero murió espiritualmente y eso fue peor que morir físicamente. ¡Wow! El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no entiende que el pecado más pequeño es un acto de traición en contra de un Dios muy grande. Cada pecado es un acto de traición, de sedición. Cada pecado es decirle a Dios, no voy a hacer lo que tú me digas. Pues eso dirás tú, eso dirán los predicadores, eso dirá tu palabra, pero yo no lo voy a hacer. Cada pecado es el intento de matar a Dios. Yo preferiría que tú no existieras. Los israelitas, a través de la historia, tenían prosperidad por un tiempo cuando eran obedientes. Desobedecían y les iba mal, llegaban los caldeos, los babilonios y los invadían. Los de Moab, los filisteos y todos los vecinos. Ya después se arrepentían, le pedían perdón a Dios y a Dios los prosperaba de nuevo. Pero siempre volvían a lo mismo. ¿Saben qué significa eso? Que ellos entendían que Dios era bueno, entonces tomaban la bondad de Dios, la gracia de Dios en vano. Pues ¿qué tiene? Al fin que Dios me perdona. Al fin que Dios es mi cuate. Así me dijo un día un amigo de los adventistas del séptimo día. Dice, si acaso hay infierno, dice, no creo que me mande allí, dice, pues Dios es mi cuate. Así me dijo. ¿Se acuerdan de que Lucas habla en cierta parte de que Pilato mezcló la sangre de algunos judíos con la sangre de sus sacrificios? O sea, estaban esos judíos sacrificando los animales cuando llegó Pilatos con sus soldados ahí y los mató. Hizo una matanza que la sangre de los sacrificios de los judíos se mezcló con la sangre de ellos, porque ahí los mataron adentro del templo. Pero vean, no estaban en un antro, no estaban ni en un cine, en un teatro, divirtiéndose en una fiesta. No, estaban supuestamente alabando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pues ahí los mató Dios. O aquellos otros sobre los cuales cayó una torre en Siloé que mató a 18. ¿Dónde estaba Dios cuando aquella torre cayó sobre ellos? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba Dios cuando el tsunami del 2004 mató a 400,000? ¿Saben en dónde estaba? Estaba en su trono. Dios siempre ha estado en su trono. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios controla todo lo que acontece. Dirán algunos, ¿por qué permiten que tantos y tantos mueran por el COVID en este mundo? ¿En dónde está Dios? ¿Por qué no evita la muerte? No, Dios está detrás del COVID. Si a fin de cuentas supongamos que murieran 5 millones de personas, 10 millones en el mundo por el COVID, es porque Dios quiso. ¿Cuántos son los que merecemos la muerte en el mundo? ¿10 millones? No, hombre. Todos somos los que merecemos la muerte. Pero van a morir los que Dios quiera que mueran. Dios tiene todo bajo control. Decían aquellos, ¿por qué aquella torre mató a aquellos 18? ¿Saben qué es lo que debieron de haber dicho? ¿Por qué la torre mató a aquellos 18? Y a mí no. ¿Por qué el COVID ha matado a muchos? Y a mí no. Esa es la pregunta correcta. Si nosotros no hemos muerto por el COVID, ¿es porque somos mejores que los que murieron? No. Créanme que no. La gente da por sentada la gracia cuando en realidad nadie la merece. Dios no está obligado a darle su gracia a nadie, ni la gracia común ni la salvadora. Cuando una persona se pregunta, ¿por qué Dios me salvó a mí? Cuando una persona se hace esa pregunta, es que ya le cayó el 20. ¿Entienden ustedes por qué Dios los salvó a ustedes? ¿Quién puede entender eso? Un pastor dirá, ¿acaso? Pues es que Dios me salvó a mí porque pues, yo soy pastor. No, nadie merece la vida eterna. Cuando entendemos
que somos salvados por la pura misericordia de Dios, aunque merecíamos el infierno, es que ya entendimos un poco. Supuestamente nosotros decimos creer en la salvación por gracia. Decimos creer en la justificación por la fe. Pero ¿saben qué? Tenemos un arminiano dentro. Todos en el fondo creemos que merecemos la salvación, que somos mejores que los demás. Nadie es mejor que nadie en este mundo. Yo les decía a los hermanos hoy allá en San Mateo Atenco que debemos ver el pecado de nuestra pareja como nuestro. ¿Por qué como nuestro? Porque ya no somos dos, somos uno. Entonces, si mi pareja peca, yo debo ver ese pecado como mío. Dios mío, perdónanos. Perdónanos a mi viejita y a mí. Porque ni modo de que yo le diga a Dios, perdónala a ella, es bien malvada, yo soy buenito. No, perdónanos a los dos. Estamos tan acostumbrados a la gracia que ya no nos sorprendemos por la gracia, pero debiéramos sorprendernos todas las mañanas. Debemos entender que la esencia de la gracia, el significado de la palabra gracia, pues es que no es obligatoria. Dios no está obligado a dar su gracia, Dios no está obligado a dar su misericordia a nadie. Allá en el fondo, todos creemos ser buenos. Y es por eso que cuando nos llaman la atención, o cuando nos regañan, cuando nos señalan un error, tenemos la tendencia a enojarnos, a molestarnos, a incomodarnos, a defendernos. Es por el alto concepto que nos tenemos a nosotros mismos. Bueno, pues si yo soy bueno, ¿por qué este fulano me dice lo que me está diciendo? Dios no nos debe nada a nadie. ¿Se acuerdan cómo Jonathan Edwards habla en uno de sus sermones de cómo una araña cuelga de una telita que está cerca del infierno? ¿Qué es lo que hace que no caiga esa araña abajo? Una telita que la está deteniendo. Porque muchos están ya en el infierno y nosotros estamos aún aquí. Ahorita hay muchas personas en terapia intensiva. Muchas personas que están graves en el hospital. Pero yo, gracias a Dios, me levanté sano y fuerte hoy en la mañana. ¿Por qué? Yo dormí, me acosté y dormí y desperté porque Dios me sostuvo. No hay otra explicación. Dios me sostuvo. Les dijo a aquellos que les preguntaron a Jesús que por qué le había aplastado la torre a 18. Y dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes, si no se arrepienten, van a acabar igual que ellos. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo me muriera y que Dios me dijera, Moisés, ven acá. ¿Sabes qué? Mira, aquí tengo una lista de acusaciones en contra tuya. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a decir acaso, Señor? No, pues yo prediqué en tu nombre. No, pues a mí me gustaba evangelizar. Yo regalé muchos libros, folletos, hasta Biblias regalé. ¿Cómo que me vas a mandar al infierno? ¿Le voy a echar pleito? Delante de Dios todos nos vamos a quedar mudos. Si Dios me mandara al infierno, yo sé que Dios no cometería una injusticia, porque Dios es santo y es justo. Entonces, si me manda al infierno es porque eso merezco. ¿Cuántos pastores el día del juicio se van a quedar mudos? La única manera como podemos relacionarnos con Dios es por gracia. Los que están llenos de confianza en sí mismos, los soberbios, los autosuficientes, no pueden orar. Los orgullosos, los soberbios, le dan órdenes a Dios. Oye, Dios, ¿y por qué no me ayudas? ¿Por qué no me bendices? Si ya bendijiste a fulano, ¿por qué a mí no? Si fulano de tal está ganando bien, ¿por qué yo gano tan poquito? No, tú tienes que bendecirme. Esas personas no están orando. Eso no es orar. ¿Quién puede darle órdenes a Dios? Tenemos que relacionarnos con Dios a través de la humildad y la mansedumbre.
porque Dios es santo, Él es muy grande y debemos entenderlo todos nosotros. Pero lo que son las cosas, Dios es santo, pero recibe a los pecadores. Los fariseos veían a Jesús sentado con los pecadores y decían, si este fuera santo, no se sentaría con los pecadores. Pero es increíble, Cristo se sentaba con borrachos, Cristo platicaba con rameras. Dios es muy santo y muy grande, pero recibe a los pecadores. Entonces hay esperanza para todos los que estamos aquí. Somos santos, ¿saben por qué? Por la santidad de Cristo. Somos santos porque Él es santo. Somos salvos porque Él es santo. Iremos al cielo porque Él obedeció, no porque nosotros obedezcamos. Ahora, los teólogos hablan de obediencia activa y obediencia pasiva de Cristo. La obediencia activa significa que Cristo nunca pecó. Cristo obedeció la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral, toda la ley. Cada aspecto de la ley se cumplió en Él, en su obediencia y en su muerte. Somos salvos porque Él obedeció, no porque obedezcamos nosotros. Y su obediencia pasiva es cuando Él murió en la cruz y no se defendió. Las acusaciones que había en contra de Él eran injustas, eran falsas. Pudo haberse defendido, pero no abrió su boca. Cristo pudo haber impedido su muerte, pudo haber evitado su arresto e impedido su muerte, si hubiera querido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiéramos podido ser salvos. Somos salvos porque Él obedeció y porque Él murió, por las dos cosas. La pura obediencia no bastaba. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que Cristo es nuestro Redentor y que María es corredentora. Dan a entender que sí, Cristo es nuestro Redentor, pero ella nos redimió también junto con Jesús. Eso es falso. Vean, supongamos que María, la Virgen María, nunca hubiera pecado, igual que Jesús. Supongamos. ¿De qué nos hubiera servido a nosotros? Supongamos que cuando mataron a Cristo en la cruz, la hubieran matado también a ella. Que hubieran muerto 4, los 2 ladrones, Jesús y María. Ah, miren, esa es la madre de Jesús, agárrenla, también crucifíquenla, que lo hubieran crucificado. ¿De qué nos hubiera servido a nosotros? De nada. ¿Por qué? Porque la sangre que nos salva tiene un valor infinito. Y es la sangre de Dios mismo. El que murió en la cruz era Dios y María no era diosa. La Iglesia Católica ha elevado a María al rango de diosa, de que nunca pecó. Bueno, aunque hubiera sido cierto eso, que no es cierto. De todos modos no nos hubiera servido de nada. Entonces, ¿entienden por qué debemos amar a Cristo? ¿Entienden por qué debemos apartarnos de todo pecado? Porque Él es santo y quiere que seamos santos todos nosotros. Que Dios nos ayude a todos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Oh Dios, gracias por la santidad de Cristo, por su obra perfecta, por su obediencia perfecta, porque Él resucitó y porque Él nos representa ya en el cielo y porque intercede por nosotros. Gracias por Él, por su sangre preciosa derramada. Oh Dios, porque un día te miraremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás, por lo que Él hizo. Gracias, gracias por tu palabra. Haznos santos como tú, que reflejemos tu santidad más y más cada día, que seamos apartados de las vanidades de este mundo, de toda soberbia, de toda maldad. Levanta para tu gloria una iglesia santa, obediente en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.